Bienvenidos a esta asamblea comunitaria informativa dirigida a los pueblos, barrios y comunidades indígenas para comunicar las acciones afirmativas en materia de postulación de candidatura que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Enrique Higuerín Espinosa, titular de la Dirección Distrital 7, cabecera de demarcación en Milpa Alta, y seré quien conduzca esta asamblea comunitaria informativa como persona moderadora, junto con la persona secretaria, la licenciada Elizabeth Torres Higareda, siendo las 16 horas con 30 minutos del día 16 de noviembre de 2023, conforme a la convocatoria respectiva, da inicio a la Asamblea Comunitaria Informativa en la demarcación territorial de Milpa Alta para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña por parte de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. También nos acompañan de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y de Género, de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, de la Unidad Técnica de Comunicación Social, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geostadística. Muchas gracias por acompañarnos. Por parte de las instancias representativas y autoridades tradicionales, nos acompañan los pueblos originarios de San Agustín Otenco, San Antonio Tecomi, San Bartolomé Xicomulco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenagua, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Salvador Cautenco, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta. También nos acompaña la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su interés y por su acompañamiento. A continuación, les daré indicaciones para llevar un buen desarrollo de la asamblea. Durante el desarrollo de esta asamblea se les pedirá a las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con claridad a la persona que tome la palabra, salvo que se encuentre en el uso de la voz. 2. Para una mayor fluidez y agilidad en el desarrollo de la asamblea, las personas asistentes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacerlo, levantando la mano en el punto que corresponda en su intervención. En el punto número 5, correspondiente a preguntas y respuestas, también podrán participar con sus inquietudes. Número 3, las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una hasta por un tiempo de 3 minutos, para tener un poco de orden. El número 4, para tener un control en los tiempos durante las intervenciones, se les indicará cuando el tiempo de intervención haya concluido. 5, no habrá traducción en lengua de señas mexicanas por no contar el Instituto Electoral con suficiente presupuesto para este concepto. Número 6, en su caso, un resumen del acta de la presente asamblea podrá ser traducida en lengua indígena si así se solicita por las representaciones. 7, se recuerda que los documentos y materiales de difusión les han sido comunicados con la convocatoria respectiva y continuarán disponibles en la página de internet www.ism.mx, en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas. Número 8, se les fue entregado un formato de aspectos socioculturales de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, el cual les solicito por favor sean tan amables de responderlo y poderlo entregar al personal del Instituto Electoral. Y número 9, se menciona que la asamblea se estará grabando para subirla al micrositio de la página web del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le solicito a la secretaria, por favor, dar lectura al proyecto del orden del día. Buenas tardes, con mucho gusto. Bienvenidos a todos y a todas. El orden del día que se somete a su consideración es el siguiente.
Como primer punto, lectura del orden del día. Segundo, antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. 3, presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 4, aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputados, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Quinto punto, reflexión, análisis y preguntas sobre la información presentada. Muchas gracias. Por favor, secretaria, proceda a continuar con el desahogo del orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde a la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Muchas gracias. Pues como aspectos que fungen respecto de los antecedentes para la realización de esta Asamblea Comunitaria Informativa, se encuentran algunos que quisiera yo hacerles mención. El 19 de julio de 2023, este punto es muy importante porque es justamente el tema que nos convoca a llevar a cabo esta Asamblea Informativa, que es el cumplimiento a una resolución de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en atención a una vista que se entregó a los organismos públicos locales, se tienen que llevar a cabo estas asambleas informativas para darles a conocer las acciones afirmativas y en particular la candidatura indígena. Entonces fue con fecha 19 de julio de 2023 cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia con número de expediente sub-JDC-56/2023, resolvió vincular al Instituto Nacional Electoral para que en materia de postulación de candidaturas de comunidades y pueblos indígenas dé a conocer por oportunidad y adaptabilidad cultural las medidas de acciones afirmativas indígenas que se implementen en cada proceso electivo. Asimismo, dicha sentencia ordenó dar vista a los 32 organismos públicos locales electorales para que en el mismo tema, en su caso, las comuniquen a grupos de atención prioritaria, cuáles son las acciones afirmativas que les corresponden y cuál es su proceso de implementación, donde destaca la candidatura indígena. En particular, en la sentencia, entre otros aspectos, se precisa que se deberá dar prioridad a las asambleas generales comunitarias para llevar a cabo la información del contenido y efectos de esta sentencia. Con fecha 10 de septiembre de 2023, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 mediante el acuerdo ISM-AQ-CG-091-23. Con fecha 25 de septiembre de 2023, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó a través del acuerdo ISM-AQ-CG-094-2023 los documentos siguientes. 1. Plan de trabajo para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 23-24. Siguiente folleto son estos documentos. Folleto: conoce las acciones afirmativas para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. El otro tríptico: conoce las acciones afirmativas para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Siguiente: acciones afirmativas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Con base en el plan de trabajo, les hemos convocado a esta Asamblea Comunitaria Informativa
en la que se les hará de su conocimiento cuáles son las acciones afirmativas para pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y en particular las relativas a la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Después de esta asamblea, las autoridades competentes del Instituto Electoral de la Ciudad de México atenderán el siguiente cronograma de actividades. Una de las principales actividades que estamos llevando a cabo los órganos desconcentrados es estas asambleas informativas por demarcación con las autoridades y comunidad y población de los pueblos originarios, pero por su lado oficinas centrales, nuestras autoridades a nivel central, también harán lo propio, pero con los partidos políticos. Entonces esto es muy importante para que los partidos políticos estén enterados de esta sentencia y poderlos sensibilizar en el entendido de que las acciones afirmativas en esta cuota de candidaturas indígenas pues es un tema obligatorio. Por eso el primer punto es la integración de elementos para comprender la cultura indígena, sus formas internas de gobierno y su autoorganización con información de los formatos de aspectos socioculturales de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y con el apoyo de instituciones acompañantes. Esto será del 30 de octubre al 1 de diciembre de 2023. La segunda etapa es la reunión con partidos políticos sobre la aplicación de las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. Esto será a partir del 25 de noviembre de 2023. La tercera etapa es la integración y remisión del soporte documental para informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento a la resolución sub-JDC 56-2023. Siguiente etapa, que es la 4, es la presentación al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México del informe final del resultado de la comunicación de las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. Esto será del 11 al 15 de diciembre de 2023. Y por último, el quinto punto es el seguimiento y atención a los temas, planteamiento o aspectos relevantes abordados durante las asambleas comunitarias informativas en relación con las acciones afirmativas para el registro de candidaturas. Esto será a partir de la presentación del informe. Respecto a los antecedentes, esto es cuanto. Muchas gracias. Para cualquier duda o comentario, les podemos dejar los datos de oficinas centrales como de la dirección distrital. Mejor decir que en la dirección distrital del Instituto 07 Cabecera de Demarcación en Milpalta, está en San Pedro Topal, y ahorita les proporcionamos los teléfonos y sí. Gracias. Le solicito, por favor, aborde. Con mucho gusto. Pues bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué son las acciones afirmativas? No todos al mismo tiempo, por favor. Sino que voy a dar yo. Bueno, primero que nada tenemos que decirles que nosotros como Instituto Electoral de la Ciudad de México, nuestro objetivo principal es llevar a cabo las elecciones, aparte de los procesos de participación ciudadana y tratarlos a ustedes magníficamente como fueron ustedes. Bueno, tenemos unas primeras etapas, que es el proceso precisamente electoral. Dentro de este están las acciones afirmativas. ¿Qué son aquellas acciones afirmativas? Son las que... a ver, vamos a
esperar que se prenda para que les sea un poquito más gráfico. Como ustedes saben, hay grupos de personas que son minoritarias o que son invisibles ante la ley, aparentemente, como son mujeres, discapacitados, personas mayores de edad, pueblos indígenas, afromexicanos, de la diversidad diversidad sexual. Son 6 principalmente que la ley nos está obligando en su artículo 14 del Código Electoral a hacer estas acciones afirmativas, que es a decirle a los partidos políticos que están obligados a elegir una fórmula que lleve a un grupo de estas personas, de estas 6 grupos de personas. Es a fuerza, si no, su postulación no va a prosperar. Ajá, hasta aquí vamos bien. Ese es uno de la etapa, es el proceso electoral, las acciones afirmativas, que es lo que les estoy explicando. Luego viene la postulación, que ahí es donde decimos, o dice el INE, o decimos nosotros. En esta postulación decimos, a ver, ¿dónde están tus candidaturas? ¿Dónde están tus acciones afirmativas? No me las demostraste, no están aquí, entonces tienes que registrar a un grupo de estas minorías para que aplique tu postulación. ¿De qué se trata? No es de complicarle la vida a los partidos políticos, no se trata de eso, se trata de que haya una mayor igualdad dentro de la democracia, que todos tengamos ese mismo derecho, esa misma forma de participar en lo que es la vida pública de nuestra ciudad. En este caso, aterricémoslo a la Ciudad de México. Ya decía el maestro Higuelin que era este acompañamiento que tenemos ahorita con ustedes, que nos es muy grato estar esta tardecita soleada, es el cumplimiento de una sentencia. Alguien dijo, a ver, espérame tantito, esta población de los que ya les mencioné, no las está considerando los partidos políticos, más que en aquellas secciones o en aquellos distritos donde no ganan. Ahí sí van todas las candidatas mujeres, ahí van todas las personas de pueblos, ahí van todas aquellas personas que son minoritarias. Entonces no se vale, vamos a hacerlo de una manera mucho más plural, mucho más hegemónica, para que todos tengamos la misma participación. Entonces, es por eso que esta resolución es hacia el INE, y en esa misma resolución nos obligó a nosotros, a los 32 OPLE se llama, a los 32 institutos electorales locales, para que nos diéramos esta plática a todas las personas que inciden en este grupo, principalmente en el de pueblos y barrios originarios, afromexicanas e indígenas. Principalmente porque les digo que son 6 acciones positivas o afirmativas que son obligatorias, y hay otras que son potestativas, pero de esas no nos importan en este momento. Después viene, ¿qué es la autoadscripción calificada? Suena así como chispas, me van a poner 0, me van a poner 10. Ustedes como pueblos originarios, ¿cuáles son los derechos que les dio la ley de pueblos y barrios? Que ya los tenían, pero que los puso en una ley. A ver, ¿quién me los dice? ¿No se lo sabe? A ver, el señor de lentes. Hay muchos derechos pluriculturales, hay como 4 muy conocidos. Derecho de autoadscripción como pueblo originario y original indígena, y a mantener su pluriculturalidad y en materia de pueblos no. Ok, principalmente es la autoadscripción. Por el simple hecho de decir que yo soy originario de San Pedro Atocpan, de buena fe lo tenemos que hacer. Esa es la autoadscripción, ¿ok? Pero ahora va a ser la calificada. Otro de los que hay de los derechos de los pueblos son, ¿qué? Sus usos y costumbres.
No son los mismos usos y costumbres que tienen ustedes aquí, que los que tienen en Tláhuac, que los que tienen en Coajimalpa, en Contreras o en Tlalpan, que es la otra que nos colinda. Hablemos de la Ciudad de México. No son lo mismo. Tal vez todos hacemos posadas, pero hacemos diferente tipo de posadas. O ponemos el nacimiento diferente, no sé. Cada quien, cada pueblo tiene sus diferentes normas. Esos son los usos y costumbres. Y su libre autodeterminación y su libre autogobierno. Estas son las principales que son recogidas a través de la Constitución local, la federal, la local, la Ley de Pueblos y Barrios, y también a través de organismos internacionales como el que todo mundo conocemos, que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Esas son las principales que han redactado artículos para defender a los pueblos, para dejar de que sean invisibles y visibilizarlos. De eso se trata, el que se haga más democrático esto. Luego viene un sistema que ese ya sería el final, y después les vamos a dar las principales reglas del juicio. Una vez que digan, oye, a ver, espérame tantito, es que no cumplió el partido. Bueno, pues aquí tenemos a la Defensoría Electoral, que no nos dejará mentir. Ahí hay un juicio donde pueden acudir y decir, no me hizo caso a pesar de que cumplí con mi autoadscripción calificada, que no cumplí que cumplí con todos mis requisitos y mi autoadscripción calificada, el partido no me quiso postular o no quiso postular a mi fórmula o a mis 7 fórmulas, dependiendo si son jóvenes o personas con discapacidad o de pueblos. Y el que nos interesa ahorita es el de pueblos y barrios originarios. Y en este caso, de la bella demarcación de Milpalta. Por favor, Cintia. Bueno, el proceso electoral es un conjunto de actos que da inicio en el mes de septiembre con la instalación, ¿qué es esto? La primera sesión donde sesiona el Consejo General, nuestros superiores, para decir que da inicio al proceso electoral y emite la convocatoria donde se ponen las reglas con que van a jugar los partidos o las candidaturas sin partido. La de propaganda, los requisitos, los tiempos, todo esto, obviamente todo está dentro de una legislación, no podemos estar fuera de ella. Y esto lo hace el instituto desde ahí inicial, todo esto lo vamos llevando, fue en septiembre, ya inició el Consejo General de nuestro instituto, y nosotros nos vamos a instalar, se le dice, nuestra primera sesión será en el mes de enero, y de ahí hasta que se resuelva el último medio de impugnación. Cerramos filas nuevamente y cierra el instituto también el proceso electoral. Ese es todo que pasa por la jornada, que esa ya es otra etapa, la jornada, el cómputo y el escrutinio, que en el caso del instituto electoral va seguido, termina la jornada e inicia el cómputo con la llegada del primer paquete. Y de ahí nos vamos toda la noche, quien guste acompañarnos son bienvenidos. Y de ahí después ya les damos la constancia, en este caso que es cabecera de demarcación. ¿Qué es esto? Que la alcaldía está ubicada en nuestro distrito. Nosotros entregamos en este caso al alcalde o alcaldesa su constancia de mayoría. Tenemos diputado también por el distrito 7, diputado de mayoría relativa, y tenemos diputados de representación proporcional. Y obviamente, no sé si ustedes acudieron a lo que fueron lo de las circunscripciones, el primer escenario, el escenario final, todo esto de cómo se iba a dividir precisamente para este proceso, no las comunidades, sino las circunscripciones, pero basadas por el número de gente, no tanto por el territorio. O todos queríamos pues que se incluyera nuestro pueblo completo, pero hay veces que no puede ser porque no está muy poblado. Pero bueno, a esto ustedes en ese sentido pudieron ver que se consiguieron 6 circunscripciones para el caso de Milpalta. ¿Qué es la postulación?
¿Qué es la postulación para ocupar algún cargo de elección popular? Les acabo de decir, sí sabemos cuáles son los cargos de elección popular que se van a ver en el proceso que viene de 2024. A ver, ¿me los pueden decir? Ah, ¿ya ven cómo sí? Obviamente el presidente es a nivel federal y tenemos también diputados a nivel federal y senadores. Y a nivel local tenemos jefatura de gobierno, tenemos diputados de mayoría, diputados de RP, de representación proporcional, alcaldes son 16 y concejalías. Es lo que vamos a elegir el próximo año. Ajá. Y aquí los partidos tienen estatutos y ahí ponen ellos sus propias reglas del juego para admitir a algún candidato o no. A ver, debes de traer tu carta de nacimiento, tu acta de nacimiento, tu fe de bautizo, tu constancia de residencia, 4 o 5 fotos, de color, perfil de frente, como sea, pero de todas las formas. Entonces, si ya checa todos esos documentos, pues bueno, ya puede ser que sí sea considerado. Y si no, pues ahí está el tribunal. Eso es lo que hace que se refleje la pluralidad de la sociedad, donde somos una sociedad democrática. Y después viene lo que es, son los procesos, creo que voy adelantada, ¿verdad? Estos son los procesos internos para acceder a un cargo de elección popular. Y también se pueden celebrar las precampañas que ya vimos que estuvimos llenas, ¿verdad? De coordinadores de X, Z, o de todo esto que acabamos de ver en lonas, mantas, carteles, todo eso son pues no se puede decir que son precampañas, porque todavía no. Ahorita apenas dan inicio las precampañas, dan inicio, y esto es antes de que ya obtengan su registro como tal, como candidato, porque ahí sí ya arrancan las campañas, que serán hasta el año que entra. ¿Qué es la fórmula? Esto es que el señor y yo vamos a crear una fórmula, un propietario y una suplente. Esas son las fórmulas. A eso le vamos a llamar fórmulas de diputaciones, de senadurías, todo esto de concejalías, que son propietario y suplente. De mayoría, de RP no, de representación proporcional no, porque esos ahora el primer domingo de junio que vayamos a votar, volteamos nuestra boleta y por atrás viene una lista, en la de diputaciones como también en el de alcaldías. Esas listas son los de representación proporcional. ¿Qué es esto? Es el porcentaje que alcanza el partido en determinada zona, así tantos diputados le van a tocar de representación proporcional. Es toda una fórmula, pero es muy sencillo como se los estoy explicando. Bueno, ahí tenemos que son un titular de la jefatura de gobierno, son 66 diputaciones, 33 de mayoría y de mayoría relativa, un diputado migrante, que yo creo que sí han oído, que son todos nuestros compañeritos que nacieron aquí en la Ciudad de México, pero que residen en el extranjero, ya tienen su diputado migrante, quien esté en el Congreso para representarlos. Tenemos 32 diputados de representación proporcional y ese es todo. Y en el alcaldía tenemos 16 y se van a elegir 204 concejales, 121 de mayoría y 83 de representación proporcional. Ahora sí, ¿qué son las acciones afirmativas? Buscan garantizar lo que les decía, garantizar la participación equitativa en política y la representación de los órganos legislativos y de gobierno. Es el que todos tengamos derecho a participar en la vida pública de nuestro país. ¿Y cómo? Si no está en la ley y si ya, como les decía,
hay veces, no sé, yo creo que todos oyeron el caso de las personas indígenas que las sacaron, que se fueron a juicio, las llamadas Juanitas. A ver INE o a ver ISM o a ver Instituto Local, yo ya cumplí con mi cuota de género, ya cumplí. Que haya sido en ese distrito, pues bueno, de lo que se trata es de que no sea así, que no se vaya a esa tercera posición, sino que esté en un lugar prioritario y en uno segundo, o sea, donde realmente sí tenga representatividad el partido político. Hay una jurisprudencia que me gustó mucho, el concepto que nos da, que es la 11 de 2015. Recién salíamos del Distrito Federal y entrábamos a nombre de Ciudad de México. En esa nos dice, con el rubro acciones afirmativas, elementos fundamentales, se hace patente la obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas que constituyan medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. Esto es, como con palabras de abogados, ya saben, de magistrados y ministros, lo que les estoy diciendo, que sea de manera igualitaria, que todos podamos accesar a la vida pública del país. Es la misma, nada más que más. Ahora, estos lineamientos de postulación, nuestro instituto, a través de un acuerdo del Consejo General, estableció los lineamientos para poder ejecutar o ejercer o platicar con los partidos políticos qué son las acciones afirmativas, cómo se van a realizar los partidos y qué es lo que tenemos que hacer para que la sociedad, la ciudadanía, las conozca, sobre todo los que son originarios de un pueblo, o de una comunidad indígena o de una afromexicana. ¿Qué tenemos aquí? Este es el artículo 14 del Código y 35 de los lineamientos. ¿Cuáles son? Las personas jóvenes entre 18 y 35 años. Son a las que se les va a dar prioridad y se van a constituir 7 fórmulas para diputaciones de estas personas. Con discapacidad va a ser una por cargo, una fórmula por cargo. El que más nos interesa, y es a lo que venimos, pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, de la diversidad sexual y de género, afromexicanas residentes en la Ciudad de México y del sector de las personas adultas mayores. Esas son las 6 acciones obligatorias, afirmativas obligatorias, que deben de cumplir cualquiera de ellas los partidos políticos para poder hacer sus postulaciones. Es lo que les señalaba a través de un acuerdo que fue en una sesión de consejo el 10 de septiembre, se dieron estos lineamientos que los que tenemos su correo se los mandamos. Les mandamos 2 acuerdos, tanto el plan de trabajo que señaló el maestro Carlos Figueli y estos lineamientos se los mandamos a través del correo, junto con la invitación a esta asamblea. Ahí vienen todos estos documentos, pero también viene la liga que también les dio el maestro Figueli y que les vamos a poner al final. Es donde vienen los lineamientos de postulación, lo que estamos ahorita platicando. También esto, postular pertenecientes a los grupos de atención prioritaria en sus procesos internos y como personas candidatas. Diputados por el principio de mayoría relativa es el que votamos directamente. Yo voto por el partido blanco, no hay blanco, ¿verdad? Blanco. ¿No? ¿A ese ya? No, porque no es el único. Acuérdese, a ver. Acuérdese que el voto es libre y secreto. No diga usted, somos secretos. Ya me está diciendo aquí mi titular que ya me pasé al siguiente punto. Es que a mí ya me agarran encarrerada y me voy.
Perdón, ahorita seguimos. Muchas gracias, secretaria. Les solicito por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto 4. Con mucho gusto, anfitrión. El cuarto punto del orden del día corresponde a los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidatos a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Muchas gracias, secretaria. Ahora sí le cedo el uso de la palabra para que continúe ahora con los lineamientos de postulación. Me corta usted la inspiración. Bueno, regresamos. Ese fue un comercial, ahorita ya estamos. Como les dije, los diputados por el principio de mayoría relativa son los que vamos a la urna y depositamos nuestra papeleta, que se convierte en voto, y ese es al menos que sea una fórmula. El instituto recomienda que se hagan 2 fórmulas para que se tenga un poquito de más acción, de más pluralidad. Las diputaciones por el principio de representación proporcional también nos sugiere que sean 2 fórmulas para este cargo. Y la de las concejalías, lo mismo, porque son una y una, para pueblos y barrios originarios, ¿ok? Para el único que son diferentes es para los que son jóvenes. Parece sí son 7 fórmulas de mayoría y 4 de representación proporcional. Para los demás cargos son de una fórmula. Ahora sí ya entramos al título de nuestra asamblea. ¿Qué son muchas gracias. ¿Qué son las acciones afirmativas y qué es la autoadscripción calificada? Ya dijimos qué es la autoadscripción. Vivimos en un pueblo originario, yo soy persona originaria de pueblo y así me autoadscribo como del pueblo de Villa Milpalta. Ya con eso, simple hecho, ya es una autoadscripción. Y así es como se ha demandado, como los tribunales están llenos de juicios, con una autoadscripción solamente simple. Aquí lo que vamos a hacer es la autoadscripción calificada. ¿Qué es eso? No lo lean ahí, a ver, díganme, ¿qué se cree que sea? Exactamente, pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Como ustedes deben de saber, en todos los pueblos originarios hay un órgano que es el que coordina todo esto. No estoy hablando del coordinador territorial ni del presidente Gidal, no. Se llama Asamblea Comunitaria. Todas las decisiones de los pueblos se eligen a través de una asamblea comunitaria. Y esa es realmente la voz del pueblo. Es realmente donde surgen las verdaderas personas representativas o autoridades tradicionales del pueblo. Pero como no nada más podemos limitar a que se junte la gran mayoría, no estamos hablando de 5 o de 10, sino que sean la gran mayoría de los integrantes de los pueblos, pues bueno, actuamos de buena fe tanto el INE como nosotros. Entonces puede ser que si ustedes, que son autoridad tradicional, pues le pidan o muestren su documento donde se les está dando ese carácter de autoridad tradicional, donde los eligieron, si no me equivoco, tanto el presidente Gidal como el comunal son elegidos en una asamblea por los comuneros o por los ejidatarios y tienen su acta donde los nombran como tal. Esos documentos les pueden servir para hacer una autoadscripción calificada o cualquier otro documento donde avale la comunidad que pertenecen a ese pueblo, que han hecho algún trabajo cultural, como ahí lo dice antes, por favor, Cintia. Un vínculo efectivo, documentado, comprobable, que haya prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo. A lo mejor no estoy queriendo dar ideas, pero por ejemplo una mayordomía, yo sé que no,
aquí no entran, aquí nada más son muy tradicionales y son 3 figuras las que tenemos como reconocidas en todos los pueblos de Milpalta. Pero sí podríamos decir que hizo trabajo, y no solamente el que hacen las faenas en los panteones, ¿no? Porque también alguno por ahí quisiera colarse. Los que ustedes digan como pueblo. Sí reconozco al Señor como originario del pueblo. Que la mayoría, no que vaya a presentarse, ni siquiera del pueblo es, ni nadie lo conoce. En un pueblo nos conocemos, todos nos conocemos, y no me digan que no. ¿Cómo? ¿Perdón, señor? Pues cómo no. O como de Morena, que no son de aquí, No, tampoco nos diga fuereños, ¿eh? pero son ejemplos. Yo ya tengo más de, mejor ni le digo de cuántos años de vivir en una demarcación con pueblos, y ya me siento. Pero ahí está la diferencia. Pero yo ya me hice a las costumbres. Pero no nací en el pueblo. Y eso me dirían. Ese es el gran punto. Aquí sabemos, y lo digo por conocimiento de causa, que cualquier persona nos dice, no, ese señor no es de aquí, ¿no? Es de la familia, o si no, sí, es el hijo de la señora Juanita, y de mi compadre Pedro, ¿no? Díganme si no, para que vean que sí conozco. Ahora, aquí es, como les dije, cualquier documento que avale que es autoridad tradicional. Constancia expedida, o ya sea que sea un ciudadano, que no sea autoridad tradicional, porque estamos hablando de personas originarias. Que una autoridad le diga, sí, aquí el joven sí pertenece al pueblo, sí es, y lo avalamos, no sé, las 3 autoridades que hay aquí en Villa Milpalta. Escrito, firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia. Sería donde entrará la asamblea comunitaria de los pueblos, que es el máximo, es reconocido a nivel internacional. Y el comprobante de participación en las organizaciones de eventos tradicionales, que señalaba yo, la de las mayordomías, que son tradicionales, pero si no las aceptan aquí, ustedes tienen la palabra, nadie más que los propios pueblos. Los 12 pueblos de Milpalta tienen sus propios usos y costumbres y sus autoridades bien, perfectamente reconocidas, lo cual es un gran mérito de ustedes. Toda evidencia será aportada y recibida de buena fe. Recuérdenlo siempre, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cualquier institución electoral, somos de buena fe. Creemos en lo que ustedes nos dicen y hasta ahí llegaría. La que sigue, por favor. Bueno, ya vimos lo que se debe hacer. Ahora pongamos a alguien que no hizo lo que debía hacer. Para eso tenemos un juicio que a nivel local se llama JLDC, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía. En materia electoral federal es nada más JDC, que es casi el mismo título. Este es un medio de impugnación que tenemos todos los ciudadanos si consideramos que nuestra candidatura, que sí reunimos los requisitos, que yo sí tengo todo esto, lo que exige la Constitución, lo que exigen los códigos, tengo mi autoadscripción calificada y aún así no me toma en cuenta el partido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y tengo una negativa por escrito del partido, no nada más de viva voz. ¿Qué puedo hacer? Acudo al tribunal. Porque ahí nos menciona que acude con nosotros, pero nosotros no somos la autoridad. Lo único que tendríamos que hacer es pasárselo al partido político, en el caso de que sea ante el partido político. Porque tenemos dos momentos. La segunda sí ya incide en nosotros. Ya sea que nosotros como como Dirección Distrital 7, vemos la resolución
y les digamos que no procede la acción afirmativa, entonces sí sería un acto de nosotros y sí tendrían que presentarla con nosotros. Y si es ante el Consejo General, tendría que ser en nuestras oficinas que están ubicadas en Huizaches, número 25, Colonia Rancho Los Colorines. Serían los dos grandes momentos, ante el partido y ya una vez que da el registro, ya es otro momento donde ya tienen el mismo juicio para estos dos momentos, ¿ok? Los términos, pues casi todos son de 4 días. Y recuerden que en temporada de procesos electorales, todos los días y horas son hábiles. Así que no se vayan a confiar de que se atravesó sábado y domingo y yo voy el lunes y ya el lunes ya no. Bueno, como que se me hizo un poquito excesivo, pero bueno, lo tenemos que dar a conocer. Porque ya es un sistema que tiene el INE, que se llama así, Conóceles. ¿Para qué es? Para que aquí vean, ya una vez que obtuvieron su registro, que vean su currículum, su trayectoria, los logros que tienen como candidatos, como fórmula. Es en esta página donde ustedes van a ver y van a decidir de una manera informada por qué partido o por qué candidato quieren ustedes votar. El que sea de su elección y el que les haya pues dado mayor confianza, mayor seguridad, me gustó más este. Ajá. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O ya los dormí? ¿No? Ah, ya ven. A ver. Muchas gracias, secretaria. Sí, un momento, es que justamente el siguiente punto es el de preguntas y respuestas, pero antes de pasar al siguiente punto quisiera solicitarle a la licenciada Cintia si me pudiera ayudar presentando el video número 2 sobre acciones afirmativas y justo la autoadscripción calificada. Y terminando este video, continuaríamos con el siguiente punto del orden del día. Si te consideras parte de un pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente de la Ciudad de México, puedes buscar una candidatura para las elecciones de 2024 a través de algún partido político o candidatura sin partido. Para ello, necesitarás contar con la autoadscripción calificada. Esto significa que el partido que pretenda postularte debe comprobar el vínculo que tienes con la comunidad que quieres representar. Es solo una manera de asegurar que la postulación sea para quienes efectivamente forman parte de la comunidad, es decir, de personas que guardan identidad y están interesadas por el bienestar de su pueblo y su gente, y no de quienes sean ajenas a ellas. A manera de ejemplo, la autoadscripción calificada puede comprobarse con cualquier documento que avale que eres autoridad tradicional y/o representativa, un escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen tu pertenencia a ella, alguna constancia expedida por autoridades tradicionales y/o representativas que acredite tu pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena, comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales o culturales. Recuerda que este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces ahora sí, señora secretaria, por favor, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la reflexión, análisis y preguntas sobre la información presentada. Muchas gracias. Les recuerdo que el uso de la voz se dará a quien lo solicite, levantando la mano por si algún participante desea hacer algún comentario. Ahora sí, adelante, algún comentario, alguna pregunta. Por favor, si pudieran presentar nombre y pueblo. Muchas gracias. Tenemos un micrófono por acá. Adelante, sí. Sí, micrófono. ¿De qué se está grabando? Si no se lo conozco de Es para que lo oigan en YouTube. Nehual Mituca Filogonio
Sánchez Alvarado y Nechante, pueblo de Santana Tlacotenco. Con esto les doy la introducción, que sé hablar la lengua materna indígena. Para la autodescripción en materia indígena ya pasé, como ejemplo. El otro punto, y es donde ustedes deben de tomar nota, es la autoridad tradicional de un pueblo da la constancia de que sí soy originario, y como consecuencia esto va a ser válido para un partido político. El problema es que ante el INE, o en este caso ante el instituto, solicitan que no, que lo debe dar la autoridad de la alcaldía, en este caso el que funge como director jurídico y de gobierno. Pero si el director jurídico y de gobierno no es de Milpalta, vamos a suponer, luego entonces, ¿cómo vamos nosotros a acreditar que efectivamente yo soy de Santana y cómo deben hacer valer la constancia que para este caso me lo está otorgando la autoridad de mi pueblo? Hay que checar eso porque luego sucede. No se encuentra el director jurídico y de gobierno. Esperemos hasta que llegue. Y aquí se pasa el periodo de inscripción, tanto para las candidaturas uninominales y para los proporcionales. Entonces, verifiquen cómo debemos de salvar ese registro, aunque entre comillas, hasta la fecha todavía no está definida la autoridad tradicional. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Sí, justamente esto pues efectivamente es algo nuevo, porque por primera ocasión se está considerando la candidatura indígena como una acción afirmativa de carácter obligatorio. Esta va a ser la primera vez que sea obligatoria la acción como medida necesaria para que haya participación de este grupo de comunidad indígena en el proceso electoral. Entonces no están definidos los documentos con los cuales se va a calificar esta autoadscripción, y menos tratándose de pueblos. Como bien lo estaban comentando al principio la licenciada Elizabeth, pues el pueblo, en uso de sus normas internas, autogobierno, autodeterminación, con sus usos y costumbres, elegiría la forma que para ustedes consideren más idónea para poder calificar esta autoadscripción. Los documentos que nosotros les pasamos en esta presentación, que les expusimos en la presentación, es nada más de carácter enunciativo, pero no limitativo. Si el pueblo tuviera otro documento, también sería de carácter válido. Es más, pudieran hacer una asamblea donde digan que tal persona ha sido reconocida como originario del pueblo, y con el acta o la minuta de la asamblea, ¿no? Nada más que tendrá que cumplir con ciertas características si fuera asamblea, pues, tanto por el tiempo de publicidad como de quórum, o sea, que no sea una asamblea de 5 personas, ¿no? Pero cualquier documento que ustedes consideran a través de una asamblea, de una reunión, de una autoridad tradicional, porque puede ser lo contrario, y eso también es importante. A lo mejor un partido político postula a una persona en esta acción afirmativa como candidato indígena que ustedes pueden identificar que no es. No, es que esta persona yo la conozco y él no es originario, él no es de la familia tal, ni del pueblo tal, ni del barrio tal. Ahí también ustedes pueden presentar una acción, un juicio para la protección de los derechos culturales, para decirle, no, esta persona no es originaria del pueblo ni del país, ¿no? Pero también pueden tener documentos donde sí, a través de sus normas internas, se considere que de esa forma se está calificando la autoadscripción. Por eso decíamos al principio que la autoridad electoral de carácter administrativo pues, es una autoridad de buena fe. No, nosotros nada más revisaríamos el documento que se cumpla con ciertos requisitos y a lo mejor se otorga el registro, y si alguien se siente inconforme con esto, porque a lo mejor no es una persona indígena, pues entonces se va al tribunal a impugnarlo, y ellos sí, como un órgano jurisdiccional, pues ya estarían cuestionando y evaluando las pruebas y los documentos. Pero estos documentos que ahorita pusimos, que son muy pocos,
Fueron enunciativos pero no limitativos. El pueblo, en uso de sus usos y costumbres, buscarán la forma idónea para poder calificar esta autoadscripción. Sí, adelante también, secretario, por favor. Bueno, también aquí tenemos dos documentos, digamos, en uno. Usted se está refiriendo a la constancia de domicilio que le dice el coordinador territorial, que es el que principalmente las expide, para decir el tiempo que tienen el domicilio que ustedes le dicen. Es para acreditar el tiempo que ha estado viviendo en esa casa. Y el certificado de residencia, que ese es el que expide el director de Jurídico y Gobierno de las alcaldías. Ese certificado tiene usted que ir con 2 testigos o 3 testigos, pagar cierta cantidad, y es un certificado también que tiene que ver con dónde vive usted, no dónde nació. Es precisamente ese es, pero no sé si también, fíjese que nos acaba de dar una buena idea, pues pudiera ser, porque muchos de esos señalan originario y de tantos años, y sería válido. A eso me refiero de que una autoridad tradicional del pueblo dice, sí te doy tu constancia, pero no le puedo poner la fotografía porque eso nada más lo expide la alcaldía, y desde ese momento ya está dando mi derecho para identificar que soy del pueblo originario. Tiene un problema ahí, ustedes deben de desarrollar esa situación para pueblos originarios, porque en este caso no es lógico, repito, que la alcaldía expida eso, porque los funcionarios no son de Milpalta ni de pueblos originarios y por lo tanto no saben qué es cosa. El trámite, no estoy hablando más de la autoridad, el trámite que tenemos. Pues tomaremos eso para el legislativo, con mucho gusto. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Su nombre y pueblo, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Juan Morales Nava, representante comunal de San Francisco Tecoxtla. Yo creo que es el momento de manifestar aquí algo importante, porque están comenzando ya a elegir los candidatos y todo eso, ¿no? Miren, yo no estoy de acuerdo que, pues nada más, no tengo nada contra nadie, ni nada de eso, pero no estoy de acuerdo que nada más Tecomi le esté poniendo candidatos. Ya salió Octavio, ahora está la doctora, pero con Octavio tuvimos una experiencia muy amarga. ¿Por qué? Porque quería expropiarnos parte del poniente de nuestra comunidad. Entonces en eso no estamos de acuerdo, porque Tecomi no es comunidad, es ejidal, pero no es comunidad. Y quizás eso ellos no lo entienden así, y por eso se comprometen ante las autoridades para expropiarnos. Si no ha sido por el movimiento de San Gregorio y San Pedro Atocpa, nos hubieran expropiado. Pero Milpalta de todas maneras está despierto. Los 11, 12 pueblos que somos, estamos despiertos y estamos viendo esa situación. Es por ello que hay más pueblos donde pueden salir candidatos mejor. Está Santa Ana, está San Juan Tepenagua, San Jerónimo ya tuvo, está San Francisco, está Milpalta, está San Lorenzo Tlacoyucan, está San Pedro, está San Pablo, está San Bartolo. Yo creo que puede haber muy buenos candidatos de esos pueblos que acabo de mencionar. Es por ello que Tecomi no puede estar saliendo más candidatos como delegados, porque ya estamos viendo por ahí que José Luis Cabrera ya está pues proponiendo a su hija, y la verdad es que no estamos de acuerdo. Si ellos trabajaran bien y toda la cosa por bien de la comunidad, a lo mejor no había problema, pero no lo están haciendo así. Así es que yo creo que ustedes son
también parte de todo esto para que vean ese peligro que corre nuestra comunidad. Ahí se los encargo. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Allá atrás, por favor. Por ahí, por ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Jonathan Ávila Salgado. Soy enlace de coordinación territorial en San Bartolomé, Xicomulco. Me gustaría hacer un comentario a título propio. Yo considero que el criterio que se está utilizando para definir la autoadscripción en estos procedimientos electorales, creo yo que no es la correcta, porque estamos desvirtuando muchos términos como el primero es una autoadscripción. Hay un criterio orientador por parte de los máximos tribunales que establecen que la autoadscripción pertenece a considerarnos como parte de una comunidad indígena. Si bien es cierto, nosotros nos consideramos indígenas, o en su mayoría nos consideramos indígenas por provenir de ello, no menos cierto es que también la propia ley de pueblos originarios, la Constitución Política de la Ciudad de México y el 2 Constitucional, bueno, el 2 Constitucional lo hacen nada más de manera subjetiva, pero la ley, la Constitución de la Ciudad de México y la ley de pueblos y barrios originarios son muy explícitos en enunciar cuáles son los requisitos para ser una persona o un perteneciente a un pueblo originario. Y esto quiere decir, tiene que ver mucho con su cosmovisión, con sus usos y costumbres, con sus tradiciones. Y esto lo digo porque justamente es lo que comentaba hace un rato el compañero. Si en un pueblo para nosotros es válido que una constancia de domicilio que lo emite una autoridad tradicional en turno le da ese derecho de sentir su pueblo barrio originario, porque también es así que en algunas comunidades eso sustenta el uso de los panteones, eso sustenta el uso de un servicio. Entonces, con eso creo que está convalidando que sea perteneciente a un pueblo originario. También es así que hay mucho vicisitudes en el sentido de que realmente cómo podemos justificar o acreditar ese pueblo originario, esas tradiciones. En los pueblos estábamos acostumbrados a ser cooperativos, a cooperar, a ser unidos. En este momento ya hay y bueno, en su tiempo la única manera de cooperar a través de las fiestas patronales, que era el máximo operador en una comunidad. Sin embargo, ahorita ya hay una diversificación de creencias religiosas en las cuales también el primero constitucional, al tenor de salvaguardar los derechos humanos, les da la garantía de poderlas profesar. Y en ese sentido tampoco le podemos negar en los pueblos los servicios. Entonces, creo yo que sí hay que sustanciar mucho esa parte de autoadscripción, porque, reitero, daríamos puerta a que nuestros gobernantes o los que nos representen en su momento no tengan conocimiento ni de la cosmogonía, ni de la pluriculturalidad que tienen los pueblos originarios, y mucho menos de lo que al devenir de los años las problemáticas se han llevado, porque son secuelas de años. No nada más de 1, 2, 3 sexenios, sino de años. Tenemos problemas del agua que hemos tenido mucho tiempo, problemas de propiedades comunales que tenemos desde hace muchos años, y que si no tenemos ese bagaje cultural o ese sustento cultural, se van a perder la identidad como pueblos originarios. Entonces, ¿cuántas gracias? Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo con lo que dice de las comunidades indígenas y la identidad cultural, ¿no? Pero así, para precisiones y aclaraciones, adelante. Como manera de curiosidad, hace 4 o 5 días me invitaron a asistir al Zócalo y había muchos indígenas que tenían una reunión con el INVI, a donde curiosamente, bien organizados, se están apropiando de los predios baldíos que hay en la Ciudad de México. Para muchos que me conocen, porque soy presidente del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y como pueblo originario de Santana Tlacotenco, me dijeron: ¿y este hombre qué hace aquí? Y eso me lleva a pensar, para que el día de mañana los que somos pueblos originarios también peleemos ese legítimo derecho, porque las cosas ya cambiaron. De la Ciudad de México para los pueblos de Milpalta,
se hacía una hora y media, una hora 3/4, hoy se hacen 3 horas, 3 horas y media. Como consecuencia, a nosotros nos prohíben que no circulemos y sin en cambio vemos a la vista de todos que el agua no alcanza. Como consecuencia, las siembras han disminuido. Por lo tanto, los que estudian en la Ciudad de México también vamos a tener derecho a solicitar para que se construyan hogares para los estudiantes y los comerciantes. Y luego entonces, como el artículo 2 constitucional es una cobija muy grande que abraza a todos, para la Ciudad de México, en el artículo 58, abraza a los indígenas que no les gusta que se les llame migrantes. Sin en cambio, se les dice residentes. Ellos también pueden organizarse y también pueden tener su propio candidato, siempre y cuando se ajuste a sus propias tradiciones y costumbres de acuerdo al estado de donde vengan. Así que en este caso, el artículo 2 constitucional nos bendice a todos, pero en el caso de bienes inmuebles, porque el agua ya no alcanza, se secan nuestros montes comunales, ahí es en donde tenemos ese problema. Concluyo. Por eso mismo es importante que ustedes en ese sentido precisen bien y averigüen cuando uno verdaderamente es originario. Y originario es tan sencillo. Si ahorita me dicen el nombre de mi tatarabuelo, lo sé. El nombre de mi abuelo, ustedes los conocen, quienes lucharon en los montes comunales. Así que al final de cuentas aquí, como pueblos originarios de mi patria, casi todos nos conocemos. Es cuanto. Muchas gracias, Carlos. Le agradecemos el comentario y si usted ve, dijimos pueblos originarios y también señalamos la distinción indígenas. O sea, están juntos pero no. O sea, tienen calidades, como usted bien lo dice, muy diferentes. Aquí estamos hablando de los que nacimos aquí en Villa Milpalta, aquí en la Ciudad de México, en los pueblos de la Ciudad de México. Y de las personas indígenas son, como usted bien lo señala, las que vienen de algún estado de la República y que ya se avecinan aquí en la Ciudad de México. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Joali Leiva y soy de Santa Ana Tlacotenco. Yo tengo una pregunta. Para el caso de las candidaturas indígenas, por lo que entendí, solo aplica para fórmulas, en este caso diputaciones y concejalías, o me refiero, no entran los candidatos a alcaldes, ya que ellos no van en fórmulas porque no tienen un suplente. Para todos, no importa que no vayan en fórmulas. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, alguna participación? Referente a, soy Diana Olivos, soy de aquí de Villa. Referente a lo que comentó la compañera Joali, en los lineamientos justamente viene establecido que será así para el tema de las candidaturas siempre y cuando vayan en fórmulas. Por eso era de la pregunta, si aplicaba para todos los cargos de elección popular, desde las diputaciones, alcaldías, concejalías, o en este caso que un alcalde no tiene un suplente como tal, no entraría dentro del mismo. Ahí a lo mejor sí sería dispersado porque viene dentro de los lineamientos. Mira, es que ahorita estamos en cumplimiento de una sentencia que marca estas candidaturas por fórmula, pero las acciones afirmativas son para todos los cargos de elección, pero en este caso es para un cumplimiento de sentencia de la Sala Superior, que también creo que se las mandé y si no, nos dicen y con mucho gusto. Ha de estar un poquito pesada, pero con mucho gusto, si no, debe de estar en la página del instituto. Ok, ¿alguien más en el uso de la palabra? Sí, el distrito electoral 7 sigue siendo Milpa y una parte de Tláhuac. Se modificó, hay una nueva geografía electoral. Ya no tenemos los pueblos nortes de Tláhuac como era Santa Catarina, por ejemplo,
y Paraíso, ya no. Entonces ya la mitad de Tláhuac más cercana a Milpa Alta es la que pertenece al distrito 7 y la otra mitad ya le corresponde al distrito 8. A ver si nos pueden proporcionar. Sí, con gusto. Todo está en la página, pero con mucho gusto lo buscamos y se los podemos mandar a sus correos. Aprovechando en el distrito 21 federal, Milpata con Xochimilco. También se modificó. Yo supe que tenía Tláhuac y ya nada más tiene Xochimilco y Milpalta. Sí, tanto la cartografía federal como la cartografía local se modificó. Gracias, Carlos. Sí, de nada. Bueno, pues toda vez que se advierte que no hay más personas que quieran hacer algún comentario, les pregunto si se considera que es suficiente la información proporcionada hasta el momento respecto del tema expuesto. ¿Sí? ¿Suficiente la información proporcionada? Muy bien, pues entonces le solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Le informo que han sido agotados todos los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Les comunico que la grabación de la asamblea en audio y en video se publicará y estará disponible en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas conforme a las indicaciones de las áreas competentes del Instituto Electoral. Agradezco al personal que proporcionó orientación y asesoría técnica para la realización de esta asamblea y a las personas asistentes por su participación. Aquellas personas que ya hayan respondido su formato que les proporcionamos sobre sociocultural, si nos pudieran hacer favor de entregarlo al personal del Instituto Electoral. Y si no hay más intervenciones, siendo este el último punto listado en el orden del día y no hay más asuntos que tratar, siendo las 17 horas con 42 minutos del día de la fecha, se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa en Milpa Alta. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.